Y hablando de cosas incomprensibles, al menos incomprensibles si hacemos caso a la prensa. El tráfico de seres humanos que llamamos emigración se está generalizando en todo nuestro hemisferio occidental y los culpables, quienes impulsan estos fenómenos, pasan por ser los humanistas preocupados por salvar unas vidas que son ellos quienes ponen en peligro, tantas veces con el resultado de muerte. Durante la crisis de los cayucos en 2006 llegaron unos 35.000 ilegales a Canarias. Ya por entonces muchas de las características de la inmigración que vivimos hoy estaban presentes. Las precarias embarcaciones en las que alcanzaban las costas canarias los inmigrantes en realidad eran remolcadas por buques nodriza que hacían la mayor parte de la travesía hasta soltar los cayucos cerca del objetivo. 14 años después, solo a Canarias han llegado unos 23.000 ilegales, y eso en pleno confinamiento, para un total de 42.000 en el conjunto de España. Son datos oficiales que nadie cree, porque las cifras son mucho mayores. Se calcula que lo que se detecta es apenas el 50% de todo lo que realmente llega, pero cuando las cifras se disparan, la distorsión puede ser aún mayor. En cualquier caso, y como mínimo, el aumento de la inmigración ilegal este pasado año es del 750%. España se ha convertido en la principal vía de acceso de los ilegales a Europa. Y las cifras de este mes de enero son aún peores. Las entradas se han disparado un 35,6% en el conjunto del país por un 188% en Canarias. Además, en medio del tráfico humano que las mafias despliegan en el Atlántico, se mezclan numerosas embarcaciones que transportan toda clase de droga, desde hachís hasta heroína. Los pasajeros de los cayucos que arriban a las costas del archipiélago son en un 90% varones marroquíes en edad militar. No pocos de ellos han pasado por la cárcel. Llegan provistos de pasaporte, móvil y dinero, con frecuencia abundante, y su aspecto es saludable. Unos 5.000 de estos ya han pasado a la península, mientras reciben cuantiosas ayudas y son alojados en hoteles de lujo, un gasto de unos 8 millones de euros. El primer año de estancia de un inmigrante ilegal en España cuesta a las arcas públicas 60.000 euros. Solo Cruz Roja recibe 9,5 millones de euros al mes para atender su llegada. La llegada masiva de estos inmigrantes ilegales ha afectado muy negativamente al turismo canario, así como a la seguridad pública y a la situación sanitaria, que se han deteriorado visiblemente en los últimos meses. Mientras Marruecos y Mauritania permiten el flujo humano hacia nuestras costas, la pasividad gubernamental es completa. ¿A alguien le puede extrañar cuando el ministro Escrivá dijo en 2019 que España necesitaba entre 8 y 10 millones de inmigrantes y su socio de gobierno, Podemos, pide la regularización de 600.000 inmigrantes ilegales? Entre tanto, en el Mediterráneo continúa el tráfico de seres humanos. Open Arms ha violado de nuevo las aguas territoriales libias frente a las costas de Zuwara y ha sido denunciada por la Guardia Costera libia, quien ha cursado una orden de arresto contra la ONG traficante. Zuwara ha sido testigo de varios naufragios de inmigrantes, uno de los cuales, en febrero de 2018, arrojó un total de 90 ahogados. Pero ni a las mafias ni a las organizaciones cómplices les arredra tan terrible saldo. Tenemos hoy con nosotros a don Rubén Pulido, otra vez a distancia, lamentablemente no en carne mortal, pero es igual, nos va a ilustrar don Rubén, muy buenas noches, acerca de todos los temas que últimamente, se ocupa usted, entre otras cosas, en su Twitter, en denunciar con enorme eficacia. Como digo, buenas noches, don Rubén. Muy buenas noches, Fernando. Un placer estar aquí contigo de nuevo. Lo mismo digo. La situación está poniéndose verdaderamente insostenible en los campamentos de inmigrantes de Canarias. Como por otra parte, en fin, no había que aventurar demasiado para suponer, dada la procedencia, la edad, la situación de los que allí habitan. Últimamente, pues las peleas, las borracheras, enfrentamientos con la policía y hasta puñaladas que ha habido, pues se están generalizando. Así es, y era algo previsible, ¿no? Si echamos una vista hacia lo que lleva años ocurriendo en Grecia, con ese campamento también de supuestos refugiados, ¿no? Que existe allí, ¿no? Que tuvieron también que habilitar ante la presión migratoria de Lesbos, pues era algo previsible, ¿no? Y es que estas personas que están llegando aquí a España, que están llegando concretamente al archipiélago canario, pues en su mayoría son hombres, y así lo arroja la propia ACNUR, más del 83%, 83 y pico según los últimos informes. Pero es que no solo que sean en su mayoría hombres, sino que proceden también en gran parte del Magreb
y son jóvenes, menores de edad y jóvenes que ya en sus países de origen, tanto en Marruecos como en Argelia, pues ya eran jóvenes conflictivos, algunos con antecedentes, es decir, ellos se están de alguna forma deshaciendo, ¿no?, de los problemas que le crean estos jóvenes y están facilitando la huida, no del hambre y la guerra, sino la huida de esa conflictividad que crean en los países de origen, y los están poniendo en manos de las mafias para que terminen en el archipiélago canario. Luego, ¿qué ocurre, no? Que van a parar a esos apartamentos, a esos campamentos y a esos complejos turísticos que están habilitando para acogerles, y terminamos viendo como al final no vienen precisamente a integrarse, ¿no?, a pagar nuestras pensiones, como diría aquel. Por tanto, entiendo de sus palabras que lo que se está comentando en las últimas fechas, de que abundan o son relativamente habituales, gente procedente, jóvenes procedentes o con antecedentes penales, gente procedentes de las cárceles, y por un lado y por otro lado también parece que es gente que tiene alguna experiencia militar, otra parte de los que vienen, parece ser que este relato es cierto. Sí, ese relato es cierto, y las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado me lo han hecho ver a mí en algún momento, ¿no? Algún joven que ha sido detenido por robos, por hurtos, pues por agresiones, o bien en estos campamentos o bien en las calles del sur de Gran Canaria, y me han llegado a decir: Rubén, es que este chaval ya estaba fichado en origen. Este chaval en Marruecos ya había sido detenido en numerosas ocasiones por numerosos robos, por agresiones, por otro tipo, ¿no?, de delitos también, y son reincidentes. Es decir, están enviando aquí a personas, a estos jóvenes que ya acumulan varios delitos en sus países de origen, y de alguna forma Marruecos los está poniendo en la calle, los está echando a la calle, y terminan en manos de esas mafias, que luego habrá que ver, ¿no?, hasta qué punto hay ahí una connivencia, ¿no?, entre esos centros que abandonan en los países de origen y esas mafias que al final terminan en sus manos, ¿no?, para llegar luego a costas españolas. Pero es una realidad que ya saben las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y es una realidad que ya saben también los canarios, porque en poco más de 80 días, y lo reconocía el propio delegado de gobierno en Canarias, en poco más de 80 días acumulan más de 120 infracciones penales en las localidades del sur de Canarias, y hablamos de una población de unos 10.000-11.000 inmigrantes. Vayámonos a una población española de en torno a 10.000, 11.000 habitantes, y a ver si en poco más de 80 días pues se acumulan más de 120 infracciones penales. Pues no ocurre. Madre mía. Bueno, vámonos del Atlántico, que nos hemos convertido en puerta de entrada clarísimamente de toda esa emigración ilegal. Yo creo, francamente, a estas alturas, que por una decisión gubernamental, por compromisos del gobierno, porque si no, no se me ocurre ninguna otra explicación. No puede haber tanta impericia, y desde luego que no se les ocurra atajar esto de algún modo cuando se está haciendo en otros lugares. Pero bueno, luego volveremos a eso. Vámonos al Mediterráneo central, vámonos a Libia, porque han aumentado en los últimos meses el número de naufragios, porque los traficantes de Libia cada vez utilizan pateras menos fiables, lo cual acaba produciendo, lógicamente, accidentes con resultado de muerte, precisamente porque el recorrido que tienen que hacer ahora, en función de que las ONGs ya actúan de un modo descarado como transportistas, se acercan más a las costas. Y esa confiabilidad, o ese fiarse de unas embarcaciones extremadamente frágiles, se está convirtiendo en una de las causas también de esos naufragios. Así es, y el Missing Migrant Project ya lo arroja en su último informe, que las muertes en esa zona, en el triángulo de las mafias libias, han aumentado en lo que llevamos de año por la presencia de esas ONGs, por la presencia de ONGs lo digo yo, pero es que no hay otro motivo. Claro. Han aumentado ya un 4% con respecto al mismo periodo del año pasado, y es que estamos viendo como hace unas semanas estaba el Ocean Viking, acaba de llegar a España el Open Arms, y ahora está Aitamari, otra ONG española, Mediterráneo, que está allí en el triángulo de las mafias libias, y hay diversos estudios, ¿no?, como el de Elizabeth College, por ejemplo, que en una entrevista del Migration Policy Institute, ¿no?, pues ella misma reconocía, y ojo, son personas que no son muy defensoras, son más bien defensoras de esta Europa de puertas abiertas que de otra cosa, y ya llegan a reconocer que este tipo de embarcaciones más frágiles pues se vienen utilizando porque la presencia de las ONGs es cada vez más cercana
a costas de Libia. Ya también se llevó Open Arms hace unos días una amonestación por parte de la Guardia Costera Libia porque se situó a poco más de 20 millas náuticas de las costas de Zuara y Trípoli. Entonces, hay diversos estudios que arrojan esa información que dices, y el propio Consejo de Seguridad de la ONU también ha hecho investigaciones en las que sabe que el motivo por el cual se está utilizando este tipo de embarcaciones y el motivo por el cual ese número de fallecidos aumenta es porque en la zona del Triángulo de las Mafias Libias es donde operan estas ONG europeas que acuden al Mediterráneo Central cada cierto tiempo. Claro, estamos hablando de Open Arms, que bueno, ha sido acusada además de cometer un auténtico fraude de ley, porque lo que está haciendo es convertir a inmigrantes en náufragos para introducirlos en Europa, y eso es un delito, y además es un delito, y hay que decirlo, y es una canallada, porque están poniendo en peligro la vida de esas personas al convertirlos en náufragos. Así es, el derecho marítimo es bastante claro en este aspecto, ¿no? El derecho marítimo, claro que contempla que una embarcación sea asistida, pero ojo, una embarcación en peligro, ¿no? Claro. La mayor parte de estas embarcaciones es que no llegan a esa situación de peligro. Son embarcaciones que se observa que hay flotabilidad, yo lo he visto en vídeos de Frontex, en vídeos aéreos. Están bien de flotabilidad, tienen un motor, funciona, están navegando. Entonces, ahí no hay una situación de auxilio, ahí lo que hay es una recogida de unos inmigrantes ilegales que previamente han sido fletados por unas mafias. Es decir, no hay una situación de auxilio forzosa por la cual el derecho marítimo te ampare para terminar auxiliando esa embarcación y para terminar cargando esos inmigrantes ilegales en tu embarcación, en la embarcación de la ONG. Otra cosa es que se produzca esta situación. Pero ojo, también si acudimos a diferentes software de monitorización marítima, es que allí hay pesqueros a diario, allí navegan barcos en esa zona del Mediterráneo central, hay embarcaciones a diario, hay guardacostas locales. Se lo ha demostrado hace poco la Guardia Costera de Libia a la propia ONG Open Arms, ¿no? Cuando mucho de esta inmigración ilegal salía fletada por las mafias y era interceptada antes que por las ONG, era interceptada antes por la Guardia Costera de Libia. Y Óscar Kahn montaba en cólera, Óscar Kahn, fundador de Open Arms, pues montaba en cólera porque decía que ahora los retornaban a Libia, un país en guerra. Ojo, Libia era un puerto un poco conflictivo, un puerto no muy seguro hace unos años, pero en Libia, en Trípoli, en Zuara, ya está operando ACNUR, está operando la IOM, y esta gente, estos inmigrantes ilegales, cuando son interceptados por los guardiacostas libios, vuelven a puerto, son atendidas por estas ONGs, son identificados y son repatriados y no tienen derecho a protección internacional, que también, como reconoce la propia ACNUR, son más del 75% los que no tienen derecho a esa protección internacional. Es decir, esa película de que vienen refugiados huyendo del hambre y la guerra, no, la mayoría son de Túnez, la mayoría son de Argelia, de Marruecos, proceden incluso de Bangladesh. Han llegado vuelos a Trípoli para ser fletados posteriormente por las mafias y terminar en Italia. La mayoría ni huyen del hambre ni huyen de la guerra, como dice ese relato progre. Bueno, la verdad es que parece que últimamente Frontex está controlando algo más el Mediterráneo central, pero están entrando por Turquía otra vez y parece que de forma bastante estimable, procedentes de Afganistán y de Pakistán. Así es, ya como ocurriese el año pasado, ¿no? Pues se están desplazando por esa zona de los Balcanes, se está comprobando, porque lo comparten ellos mismos a través de las redes sociales y lo comparten para que vean cómo con total impunidad pues se puede acceder de alguna forma a través de la zona de Ebros y demás a Europa. En este caso a Grecia es donde están entrando la mayoría, y también ocurre un poco como con Marruecos y Argelia en el caso del archipiélago canario, y es que el propio Erdogan es el que está facilitando en muchas ocasiones la huida de estos afganos y de estos pakistaníes hacia las fronteras. El señor Camps, que es el patrón de Open Arms, es el gran protagonista de toda esta historia que está pasando en ese Mediterráneo central al que nos referíamos. Ha sido incluso acusado por algunos de sus trabajadores, algunas de las gentes que le rodean, de buscar un protagonismo y una promoción personal a partir de todo esto. Lo cierto es que este señor está denunciando a todo el mundo, es como que ha sacado la pistola y se ha puesto a disparar a todo lo que se mueve.
Sí, llegó incluso al ataque personal contra mí, ¿no? Sí, sí. Personalmente. Yo en su día pues asesoré a algunos partidos políticos en Italia con referente a todo lo que pasaba en el Mediterráneo central, porque llevo años observando los flujos migratorios en esa zona, ¿no? Y el propio Óscar Camps recurría a mi pasado profesional, a mi pasado laboral, para tratar de desacreditarme personalmente, ¿no? Cuando no tenía un argumento suficiente con el que contrarrestar, ¿no? Pues a lo mejor lo que le estaba poniendo encima de la mesa, que no le gustaba demasiado de lo que estaba hablando, y es de esa complicidad que en algún momento ha llegado a tener con traficantes libios. Es decir, está totalmente desatado, ¿no? Está en contra de las guardias costeras locales, está en contra de todo el que trata de alguna forma retratarlo. Pues don Rubén Pulido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se me ha ido el tiempo volando, tenía un montón de cosas más que preguntarle, pero bueno, quedan en reserva porque me temo que este tema va a dar para mucho, para mucho. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches.